petróleo, aumento de precios. De entrada los combustibles, ya les comparé cómo estamos pagando los combustibles bien caros, y vean cómo la gasolina sube. Ahora, la demagogia, en este caso el PAN, tiene sus espectaculares grandísimos, donde dice, bajó el precio del petróleo, que baje el precio de la gasolina. Sí, pregunta, ¿y por qué ustedes en 12 años no bajaron el precio de la gasolina? Si la podían haber bajado sin ningún problema, estando en el poder. Ya no estás en el poder, es demagogia que me digas que la gasolina debe ser más barata. Sí, pero ahora dime cuánto y comprométete y dime, la gasolina la voy a dar a 5 pesos el litro. Órale, ponle números. No me vengas a decir que baja, no. ¿Cuánto? 2 centavos. ¿No? Porque a México, exacto. Va a engañar con 2 centavos. Vean la burla, con 1 centavo que bajen. No, yo dije que va a bajar, ya bajó 1 centavo. Con ganas de agarrarlos a trancazos. La electricidad, he escuchado unos spots que parece ser hechos en Marte, porque dicen que bajó el precio de la electricidad. Pues miren, yo soy ingeniero y tengo mi archivo de Excel, y tengo durante 6 años checando todo mi consumo. ¿Cuántos kilowatts y cuánto pago? Que me disculpen esos estúpidos, pero mi consumo siempre ha sido al alta. Yo pago más electricidad de lo que pago ahora. ¿Dónde está bajando? No lo sé dónde está bajando. Solamente en los spots, ¿no? En el bolsillo, ¿verdad? Pero aquí viene también la privatización del agua, Miren, la ley de aguas de Kornfeld, el corrupto porque además vean, es un corrupto. Tomar un helicóptero de Conagua para ir de mi casa al trabajo es ser corrupto. Porque alguien le tiene que pagar al piloto, alguien tiene que pagar al mantenimiento, alguien tiene que pagar el combustible de ese helicóptero. Nosotros. La ley de aguas, ¿qué está previendo? 50 litros diarios por persona. Multiplíquenle por 30 días, son 1.500 litros de agua por persona. Eso significa 1.5 metros cúbicos por persona al mes. Chequen su recibo de agua y hagan cuentas. Yo, por ejemplo, somos 2. 2 con 1.5 sería 3. Yo ya chequé mi recibo, consumo 13. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Estos idiotas dicen que es un derecho humano, y cada quien chéquelo, porque repito, 1.5 por persona. Una familia de 4 personas, máximo te van a dar 6 metros cúbicos. Chéquenle cuánto consumen más, para que vayan viendo cómo va a ser el trancazo, porque yo ya sé qué van a hacer. Me van a decir, tú tienes garantizados tus 3, estás consumiendo 13, entonces estos 10 te los vamos a cobrar más caros. Después de una tarifa cobran más. Esa es una manera de elevar el precio del agua de manera indirecta. Y luego además echándome la culpa a mí. No, es que tú, porque gastas mucho. Vean sus recibos de electricidad. Se me olvidó ahorita traer el mío, pero hoy me llegó el recibo de electricidad y viene una amenaza dibujada en colores, bien bonita, con una flechita que dice subsidio. Subsidio. Eso de subsidio es lo mismo que nos dicen en la gasolina. Apoyo de gobierno. Pero nunca nos han demostrado en qué consiste ese apoyo o en qué consiste ese subsidio. Regreso a Maquiavelo, donde comencé a hablar. Para que me engañen, para engañar a alguien, necesito derrotar a alguien que se deje engañar. Miren, subsidio. A ver, díganme qué político mexicano les ha dicho cuánto cuesta producir 1 litro de gasolina en México. Porque, que me disculpen, el subsidio es si voy a pagar menos de lo que cuesta. Pero para eso nos tienen que decir entonces cuánto cuesta producir 1 litro de gasolina. Y miren, producir 1 litro de gasolina en México cuesta alrededor de 6 pesos. ¿Qué subsidio? ¿Estaríamos subsidiados si nos vendieran la gasolina más barata de 6 pesos? Entonces sí tendríamos subsidio. Pero igual en el caso de la electricidad, nos tienen que demostrar con datos públicos cuánto cuesta producir 1 kilowatt hora. Ya se le preguntó a Pemex por medio del IFAI cuánto cuesta cada litro de gasolina en Estados Unidos. ¿Y saben qué respondió Pemex? Información reservada. Porque es un contrato entre nosotros y ellos, y tenemos una cláusula que dice que no podemos decir cuáles son los precios, porque si no los competidores, etcétera. O sea, una sarta de estupideces. Pemex es una empresa pública que nos tendrá que decir a los mexicanos cuánto me cuesta producir 1 litro de gasolina, y en este caso estoy subsidiado. Última opción, si hay menos dinero, aumentar la deuda pública.
¿Saben por qué ahorita Grecia tiene problemas a pesar de que quieren cambiar el modelo? Por su deuda pública. Los países que tienen mucha deuda pierden soberanía. Pero es igual. Ustedes pidan prestado a un banco para construir una casa. ¿Y qué va a pasar si dejan de pagar? El banco los va a embargar. Pues en un país, cuando la deuda pública aumenta mucho, está en peligro. México, con el PRI y el PAN, han elevado la deuda al año pasado a 7,5 billones de pesos. Está creciendo la deuda 2,000 millones de pesos cada día. 2,000 millones de pesos cada día. Es 4 veces el presupuesto de Corregidora cada día que está aumentando la deuda. Ahora díganme ustedes, de esa deuda, ¿qué les toca a sus familias? ¿Quién está pidiendo prestado dinero? ¿Y para qué? ¿Para construir refinerías? Magnífico. Pero no hay refinerías. ¿Para construir más lugares en universidades públicas? Magnífico. ¿Dónde están esos lugares? ¿Para construir hospitales? ¿Dónde están los hospitales? Yo no sé en qué se están gastando la deuda pública. Sí, en el avión de Peña Nieto, de superlujo. ¿Han visto los relojes que traen los políticos mexicanos? Traen una tara mental enorme. Romero de Champs, del sindicato de Pemex, el líder del PRI, Camacho Quirós, traen en la mano 1 millón o 2 millones de pesos. ¿No? Por supuesto, no caminan por aquí en la noche, con su relojito de 1 millón o 2 millones de pesos. Ya vieron que a Navarrete Prida, secretario del Trabajo, hasta lo asaltaron, igual por andar trayendo relojes de millones de pesos. Leía un artículo donde dicen Barack Obama trae un reloj Casio como este, de 120 pesos. Todo austero en todo. Angela Merkel trae un reloj suizo que ni marca trae. O sea, en otros países no tienen esta mentalidad de los políticos mexicanos del derroche. Bueno, yo termino, porque son varias ideas, pues con esta reflexión: no voten por sus verdugos y no permitan que otros los voten por sus verdugos. Hay partidos políticos que ya nos exhibieron que el país no les interesa. Miren, no lo imprimí, pero hoy a mis estudiantes les enseñé un documento tan lejano de 1979. ¿Sí? Se llama Executive Intelligence Review. Estados Unidos, abril de 1979. Ese artículo publicado ahí comienza diciendo: es necesario que los Estados Unidos establezcan una política que permita controlar los vastos recursos energéticos de México. 1979, ¿eh? Estamos hablando de hace más de 30 años. La clase política norteamericana ya tenía muy claro que quería los recursos energéticos de México por una razón muy sencilla. No queremos que México use sus recursos energéticos para obtener una rápida industrialización. Prácticamente con eso los gringos están diciendo lo que una clase política responsable tendría que hacer en México: usar los recursos energéticos para el desarrollo del país, para crear empresas mexicanas, industrias mexicanas y darle trabajo a los mexicanos, no a los extranjeros. Estamos refinando petróleo en Deer Park, en Estados Unidos. ¿A quién le estamos dando trabajo? A los norteamericanos que están en Deer Park. Sí, habrá algunos migrantes mexicanos, pero la mayor parte de la gente que está trabajando ahí son norteamericanos. ¿Sí? Y a ellos les estamos dando trabajo en vez de darle trabajo a los mexicanos. No hay que ser pesimistas de que no se puede, porque lo peor que podemos hacer es no se puede. Ahorita platicaba con Rosy de un compañero que le pregunté, porque lo conozco, que vive aquí, y me dice: pues es que anda promoviendo la anulación del voto. Y yo lo que le dije a Rosy es: veamos un poco la historia. A ver, díganme ustedes un solo país en el mundo que haya cambiado porque la gente se abstuvo de votar. Un solo país del mundo que haya cambiado porque la gente anuló su voto. Y yo les voy a dar la respuesta: 0. Ningún país en el mundo ha cambiado porque me abstengo. Ahora, ¿basta votar? No, yo soy de los que digo no.
Hay que votar y además hacer otras cosas. No basta nada más votar. Pero los grandes cambios se dan cuando la gente se organiza. ¿Saben qué es? Como Superman. ¿Cuál es la kriptonita para un político? A un político no le interesa que ustedes anulen su voto y ustedes se abstengan. Él feliz. Vean los grupitos. Yo vine aquí a la Clínica Médica Santa Bárbara antier y vean en toda la ciudad. A ver, véanlo, ¿sí o no? ¿No ven grupitos de jovencitos con playeras rojas y otros jovencitos con playeras amarillas, de blancas, que dicen Pancho Domínguez, y otras, los de las rojas, dicen Loyola o dicen Manuel Pozo? Yo ya me acerqué a varios y les pregunto y les digo, oye, ese candidato aprobó la reforma laboral. No saben ni de qué les estoy hablando. Dame tres razones, dame tres razones válidas para que yo vote por ese candidato. ¿Y saben cuál es su respuesta? Me dan un papelito. Pregunta, ¿eres militante del PRI? No. ¿Militante del PAN? No. ¿Les pagan? Ahora imagínense qué convencimiento puede haber en un país donde les pagan. Pero ese dinero que les pagan es dinero que nos están quitando a nosotros. Ese es el dinero que le están quitando a las medicinas del Seguro Social o del ISSSTE, o los lugares que no hay en las escuelas públicas. Y solamente así el PRI y el PAN, porque ya les da vergüenza a sus militantes salir a las calles. Ahorita veo camisas de Morena. No creo que te dé vergüenza salir a la calle con una camisa de Morena. Todo lo contrario. Pero yo estoy seguro que hay gente del PRI y del PAN que les da vergüenza salir. De hecho, les da pena exhibirse. Y por eso pagan a este grupito de jovencitos que van a echar porras sin sentido, como si fuera un partido de fútbol. Este no es un partido de fútbol. Aquí nos estamos jugando el futuro. Y es ya casi la última llamada. Yo calculo que 2 sexenios más con esta gente, el país queda totalmente destrozado. Lo único que nos va a pasar es que nos metan instalaciones militares. PAN y PRI acaban de aprobar en el Senado que policías norteamericanos entren armados a territorio nacional. Ahora, enfréntense ustedes, tengan una discusión con un agente norteamericano armado y mátenlo. Muerto seguro. No, y mátenlo. ¿Saben qué va a pasar? Nos van a invadir. Los norteamericanos, el único pretexto que quieren para invadir un país es que les mates a algún militar, a algún policía. Vean el Medio Oriente, es un desastre. ¿Qué hicieron en Irak? Fueron a invadir Irak porque árabes les tiraron las Torres Gemelas en Nueva York. Es muy riesgoso. Yo cuando lo planteaba hace años, les decía, aguas, El día en que se abra el primer pozo petrolero norteamericano en México, automáticamente México se convierte en objetivo militar de los enemigos de Estados Unidos. Y los Estados Unidos son borrachos de cantina que le echan pleito a mucha gente. Y por lo tanto tienen así de enemigos. Ustedes vean en Medio Oriente lo que les está pasando a los norteamericanos, Tienen conflictos armados muy fuertes en África, en Medio Oriente, en Siria, en Afganistán, en Irak, porque no los quiere. Ya se pelearon con mucha gente, ¿no? Nada se prevé que en un futuro pudiera haber una guerra China-Estados Unidos. Sí, pero una guerra nuclear. ¿Qué hacemos los mexicanos ante una bomba nuclear? Ante un misil intercontinental. Porque ya nos convertimos en objetivo militar. Nos vamos a México. ¿Sí? Porque en una guerra se atacan instalaciones industriales, instalaciones militares, instalaciones de comando. No son palabras menores, son cosas muy fuertes. Yo creo que le debemos a los mexicanos que nos cedieron el petróleo, debemos comportarnos como se comportaron mis abuelos. Porque mis abuelos son los que lucharon por la nacionalización del petróleo. Y yo creo que se las debemos. Nos heredaron la escuela pública, el seguro social, el ISSSTE, nos lo heredaron. Pues vamos a tener que recuperar eso antes de que sea demasiado tarde. Y además tenemos una responsabilidad con estos niños. Estos niños no saben, nosotros sí, somos adultos. Tenemos acceso a información, los tenemos que hacer por ellos. Yo no conozco a esas niñas. Pero yo el destinar este tiempo, en vez de estar en mi casa descansando, lo hago por estas niñas aunque no las conozco. Me basta que sean mexicanas, con eso es suficiente. ¿Sí? Bueno,
pues esto es lo que yo quería plantearles, para eso me invitaron. Gracias. ¿Cuánto está pagando México al momento del ahorro bancario? O sea, todo prueba para rápido. Híjole, tendría el dato, pero ese es otro dato importantísimo. Fobaproa debe de andar pagando casi sobre 100,000 millones de pesos al año, tanto como lo que pagamos de gasolina. Esa pregunta es muy importante, porque el Fobaproa es dinero de nosotros que se está yendo a los bancos extranjeros. Miren, no sé quién tenga aquí actividades productivas, pero México es un país atípico. Los bancos se crearon. ¿De dónde saca la principal ganancia un banco? Entrando en mero sistema capitalista. Un banco gana dinero, presto y cobro intereses. Pero díganme, ¿qué prestan los bancos mexicanos? Son casos atípicos. Los bancos mexicanos no prestan. Solamente al gobierno. Solamente al gobierno, pero no prestan a los empresarios. Entonces es una cosa extraña que yo ponga una tortillería, pero no quiero vender tortillas. Pongo una panadería, no quiero vender pan. Pongo una gasolinera, no quiero vender gasolinera. Pongo un banco, pero no quiero prestar. Oye, espérame, a ver. Entonces, si no quieres prestar, ¿de dónde salen tus ganancias si no le prestas a la gente? Fobaproa. Si mensualmente reciben del gobierno esta cuestión del Fobaproa, pues ¿para qué presto? Si ya me estás dando sin prestar, estoy recibiendo dinero. Debe de andar del orden de 100,000, y en total el Fobaproa nos ha de costar a los mexicanos 1 billón de pesos. 1 billón de pesos, ¿no? Y ahora no sabemos, o sea, el que hizo el Fobaproa fue Zedillo. Pero pregúntense dónde está Zedillo. Zedillo está trabajando en Estados Unidos, sirviendo a los norteamericanos. Vean qué triste papel de nuestros presidentes de la República. Todavía les pagan. Dejan de ser presidentes de la República, nos cuestan 5 millones de pesos mensuales, porque les tenemos que pagar un salario, pensión, aguinaldo, prima vacacional, una bola de guaruras y gastos. 5 millones mensuales nos cuesta cada expresidente, Zedillo, Salinas, Fox, Calderón y también el tipo este que no sabe leer, que es Peña Nieto. Es un dineral, Pero vean nuestros presidentes. Zedillo está en Estados Unidos sirviendo a los norteamericanos. ¿Para quién trabaja? Procter & Gamble. Trabaja para Union Pacific. ¿Y quién es Union Pacific? La compañía a la que Zedillo le vendió el ferrocarril del Pacífico mexicano. O sea, no les huele mucho a corrupción. Yo le vendo a Union Pacific un ferrocarril y luego Union Pacific me contrata como empleado. Ahora díganme, ¿los presidentes de México ganan tan poco como para que una vez que dejan de ser presidentes se vayan a trabajar a extranjeros? Se autocompra la empresa, él es el dueño. Pues sí, él es el dueño. Él es el dueño, nada más que está representado por la empresa. Y no tienen vergüenza. Y se lleva a ferrocarril y ya. Y no tienen vergüenza. A mí me daría una vergüenza ser expresidente de México y luego ir a servir a intereses extranjeros. La verdad, una vergüenza que no. No, pues a sus intereses del robo que hizo, el fraude que hace en México, lo disfraza yéndose a Estados Unidos a trabajar su propia empresa con dinero mexicano. Con dinero mexicano. Y él sigue siendo el dueño. Vale. Bueno, pues espero que les haya sido útil. Razonemos nuestro voto.